Bueno, primero que todo agradecer la invitación de Leonardo. La verdad, como él dijo, no hay algo, digamos, de venir acá y que haya un premio del tipo económico, de que yo gané algo en venir aquí en algo material, por decirlo así, sino que mi intención acá es venir a tratar un poco de educar respecto a esta carrera, ¿ya? Que es la quiropráctica, que nació el año 2010 acá en Chile, como carrera universitaria, ¿ya? Y justamente para desmitificar algunas cosas que de repente se tienden a pensar que es así, y la verdad hay algo detrás que no se maneja y es lo que es como mi idea hoy día, ¿ya? Así que muchas gracias, Leo. Quiero agradecer la presencia. Es súper importante cuando alguien inicia una empresa, como generar una jornada, de que tenga la acogida de las personas que uno quiere llegar. Y ver 300 personas, me decían, y habían 20 en espera, habla que hay un interés de ustedes en querer ser mejores, ¿ya? De que están sacrificando un sábado, ¿ya? De que podrían estar durmiendo, podrían estar con la familia, algunos quizás viajando a algún lado, algunos quizás pueden haber trasnochado anoche y no lo hicieron por venir el día, o trasnocharon y vinieron directamente de acá. Lo más probable es ser los de atrás, puede ser, no sé, que habitualmente pasa eso. Yo también soy estudiante, sigo siendo estudiante, creo que nunca vamos a parar de ser estudiante. En relación al tema que necesito hablar, bueno, ahí habló mucho de lo que es la manipulación en sí. Leonardo tiene mucha referencia bibliográfica de qué es, y la verdad que como yo creo que a todos les va a dar miedo tocar el cuello, porque puede generar un accidente vascular. Pero la verdad es que el ajuste quiropráctico, que siempre va con una intención, uno no ajusta cosas por ajustar, ¿ya? Y no es que te voy a ajustar el tiro, sino que es una herramienta de lo que uno se basa, va detrás de una filosofía, va detrás de un trasfondo, de por qué lo voy a hacer. Y cuando una persona tiene el entrenamiento que habla el profesor, porque hay que tener un entrenamiento, hay que tener un aprendizaje para hacerlo bien, ¿ya? La verdad es que es súper seguro, ¿ya? No es algo que vaya a generar daño. Los daños que han sido reportados, como el de la guagua, por ejemplo, en Australia, fue de una persona que tuvo una formación quiropráctica, pero que no la había terminado, ¿ya? Es decir, manualmente, no sé qué tal, bueno sea. Porque donde existe más evidencia hoy en día en la quiropráctica como para darle sustento de lo importante que es en pediatría, ¿ya? En pediatría la quiropráctica ha demostrado que niños intervenidos con quiropráctica tienen un mejor desarrollo psicomotor versus niños no intervenidos. Y no le hacen ajustes, sino que son movilizaciones principalmente, que son ajustes, pero adaptados para un niño desde que nace. Del momento de nacer, a los 10 minutos ya se puede realizar una movilización que es quiropráctica hasta que va avanzando en su periodo de crecimiento. Entonces es súper importante ir viendo y aprendiendo. Yo no quiero decir que todos sean quiroprácticos, pero que vayan aprendiendo que la cosa no es una técnica, sino que es una forma de entender y afrontar al paciente, ¿ya? La quiropráctica nace a finales del siglo XIX con David Palmer, y si bien él tenía porque él trabajaba con una especie de biomagnetismo, podríamos decirlo ahora, pero él trabajaba con terapia magnética en pacientes, ¿ya? Y dentro de eso, un día una persona de donde él vivía, tenía su consulta, tenía un problema a nivel del oído, una hipoacusia. Él realizó en esa vez, no sé si fue instintivamente o por una acción de evaluación, realizó un ajuste cervical alto y la persona sintió que la hipoacusia desapareció. Esto, que fue medio anecdótico, fue como lo que encendió la idea de que por qué se generó tal efecto, ¿ya? Y así empieza a haber un estudio y empieza a haber una forma de ver el cuerpo humano distinto a lo que se hacía en la medicina tradicional, ¿ya? La quiropraxia nos dice que la manipulación es propia de la quiropraxia, ¿ya? Porque los chinos manipulaban, estamos hablando miles de años antes de Hipócrates. Entonces no podemos decir que toda manipulación es de la quiropraxia. Los osteópatas nacen décadas antes de la quiropráctica, ellos también manipulan. Pero voy al hecho de que el concepto de la quiropráctica no se basa en un ajuste, sino en una forma de enfrentar al paciente. Y en eso soy majadero porque
Quiero que así lo entiendan, ¿ya? La profesión quiropráctica partió en Estados Unidos primero como una forma distinta a la medicina tradicional. Por ende, en Estados Unidos fue acusada por los médicos como que eran personas que ejercían la medicina en forma ilegal. Y la historia de la quiropráctica es hermosa en el sentido de que de repente personas con una tremenda convicción en lo que hacían fueron encarcelados, ¿ya? Porque lo acusaban de hacer una praxis médica sin ser médicos. Pero la quiropráctica, y sobre todo el hijo de David Palmer, ¿ya? Que es DJ Palmer, fue la persona que empezó a ser el verdadero precursor de la quiropráctica, encontrando un aval, digamos, de cada acción quiropráctica, y todas las veces que fueron condenados también fueron absueltos. Y así, por ejemplo, hubo en Canadá una acusación en relación a que la manipulación quiropráctica podía causar daño, ¿ya? Como lo que hablamos del riesgo que podía generar un paciente, pero no hubo ningún aval científico que lo pudiera comprobar. Y los quiroprácticos canadienses pidieron en este caso, la parte médica, ¿ya? Canadiense, que tuviera que retractarse de lo que habían ellos publicitado. Y es súper fácil hablar mal de algo, eso ustedes lo van a ver siempre. Y lo otro que van a entender es que la quiropráctica nació en un ambiente adverso. Entonces nunca tuvo las opciones. La quiropráctica entró al mundo más conocido desde el año 2000 en adelante. ¿Por qué? Porque se empezaron a abrir puertas. Se empezaron a hacer amigos de personas importantes y empezaron a ganar campo. Por eso es tan difícil encontrar evidencia en quiropráctica. Pero van a ver que las personas que puedan estar dentro de este mundo no están así, sino que todo está basado en algo y que no es algo solamente de hacer sonar un besito, ¿ya? Para ello voy a dejar un regalo, espero que lo puedan obtener las personas asistentes. Es un libro de quiropráctica para que ustedes puedan ver en qué consiste un método de quiropráctica y puedan tener conocimiento científico de en qué funciona, ¿ya? Así fue ganando el paso de la quiropráctica y fue logrando ser una profesión de primera consulta en Estados Unidos y ser una profesión reconocida por la Organización Mundial de la Salud como una profesión única, ¿ya? En los países donde pudo insertarse la quiropráctica está la formación de pregrado. En países como en Chile, donde no existe la quiropráctica, ¿ya? La Federación Mundial de Quiropráctica lo que permite es que se abran estos programas de segunda titulación, que es la cual yo estoy inserto. Pero ellos solo permiten 3 generaciones, ¿ya? Permitiendo que con estas 3 generaciones se dé la base de quiroprácticos para formar el pregrado en ese país. ¿Se entiende ahora? Entonces es súper importante que ustedes, cuando quieran hablar de quiropráctica y entenderla, ojalá busquen las personas que tengan una formación en una universidad extranjera o en la Universidad Central, que es la única que hasta el momento imparte la carrera en Chile, ¿ya? Y esto es súper importante porque el quiropráctico, como lo vamos a ver, y lo vamos a ver en la parte práctica, hace una intervención, pero nos dice aquí nada más hay que hacer. El cuerpo, uno como que permite que el cuerpo genere un proceso, pero claramente se puede apuntar al tratamiento que realiza un kinesiólogo. Y no es que uno haga el trabajo del otro, ¿ya? Totalmente complementario. ¿Y esto en qué se basa? ¿De qué se preocupa un quiropráctico? Es simplemente estimular el cuerpo humano, porque como dijo bien el profesor, no es que uno sea el protagonista, uno lo que hace es gatillar un proceso para que el paciente se mejore. Y ese proceso lo tenemos todos nosotros, que es cómo el cuerpo siempre busca lo mejor para sí. Y cuando hay una patología, que nosotros habitualmente la denominamos así, es más que nada una enfermedad que viene a ser una adaptación del cuerpo humano. Y lo que hacemos los quiroprácticos es tratar de revertir ese proceso, es decir, que el cuerpo vuelva a su salud, como una inteligencia innata que todos la tenemos, ¿ya? Pero esa inteligencia innata que parece como algo medio, no sé, como algo medio espiritual, que si bien lo tiene,
lo podemos encontrar en el saber evaluar y tratar lo que es el sistema nervioso, y principalmente el sistema nervioso autónomo, que es el que regula todas estas funciones y hace que nosotros podamos ir cambiando. La formación quiropráctica es de 6 años y también en algunos otros llega a ser de 8 años, y eso permite de que pueda ser de primera consulta. Aparte de ser quiropráctico, como también somos kinesiólogos, después podemos ir buscando alguna especialidad, ¿ya? En la quiropráctica deportiva, en rehabilitación, radiología, neurología, pediatría, etc. Aquí hay una pequeña tabla donde muestran las horas que estudia un quiropráctico en Estados Unidos para poder ser doctor en quiropráctica, ¿ya? Versus un médico alópata, ¿ya? Que en... Ahí. Las horas de ciencias básicas y las horas clínicas. Y vemos que el número de horas entre un médico versus un quiropráctico son similares, ¿ya? Eso ha ido permitiendo de que la carrera sea reconocida como primera consulta. Es súper importante entender de que lo que habitualmente nosotros buscamos, que es la simetría o la igualdad, no es lo que habitualmente somos. Nosotros somos una estructura que es totalmente dinámica. Ustedes están sentados y lo normal, porque ya llevan alrededor de 40 o 45 minutos sentados, ya tienen una adaptación hacia la posición que tienen ahora. Si se ponen de pie, van a ver que va a pasar un momento en que van a sentir algo hasta que vuelvan a adaptarse a la posición bípeda. Si caminan, vuelven a generar otra adaptación. Siempre es un continuo. Por eso es tan difícil encontrar algo similar. Por eso es tan difícil hacer evidencia. Porque creemos que todo es igual. Pero la continuidad o la adaptabilidad depende de cada persona, de su forma de adaptación, de sus mecanismos de adaptación. Estamos hechos de lo mismo, pero no respondemos de lo mismo, ¿ya? Y nosotros podemos ver cómo esta adaptación va partiendo de que nosotros nacemos. Digamos, desde que estamos en una posición de bebé horizontal, pasamos a adquirir la bipedestación por algo. Las lordosis son curvas adaptativas para poder ponernos de pie, ¿ya? Entonces, claramente estamos permanentemente luchando contra algo y vamos generando adaptaciones, y la adaptación es lo que en kinesiología conocemos como disfunción, ¿ya? Si vemos acá, partimos de una forma horizontal, cada vez somos más erguidos, pero después vamos en una curva descendente a volver a estar horizontal. Lo que hace el quiropráctico, para que lo entiendan así, a grosso modo, es que cada vez tengamos mejores mecanismos adaptativos para poder enfrentar el diario vivir, ¿ya? Eso es lo que realiza el quiropráctico, haciendo desde el ajuste al trabajo de rehabilitación conjunto en kinesiólogo. La fisiología, la vemos que es lo que nos enseña en la universidad, en el ramo que es colador, ¿cierto? Fisiología. Cuando una persona tiene una alteración por ABC motivo, pasa a tener una fisiopatología, ¿cierto? Y ahí vamos al ramo de fisiopatología. Si seguimos avanzando, vamos a encontrar que cuando la fisiopatología falla, digamos, desde los mecanismos adaptativos empiezan a fallar, aparece el ramo patología. Y después, la última etapa es la muerte. Lo que hacemos nosotros como terapeutas es que cada vez que la persona pasa de estar de un estado de fisiología o de homeostasis, la va perdiendo constantemente, nuestro mecanismo es tratar de hacer que vuelva a la fisiología normal. Habitualmente el paciente nos llega acá, pero lo único que nos interesa a nosotros sanar es, si vamos al médico, si hay una estructura que hay que mejorarla quirúrgicamente, la mejora, y el kinesiólogo trata de bajar el dolor y tratar de pensar de que con eso es bastizado. Pero la verdad es que tenemos que tratar de nuevo encontrar la fisiología normal. Esto es la base para entender de lo que hace un terapeuta. Un terapeuta habitualmente termina su acción acá en tratar de que quede sin dolor, o el médico de que mejoró la estructura. Pero hay poca intervención para que volvamos a estar en una fisiología y ésta se mantenga en el tiempo. Es súper importante hablar y entender de que nuestros componentes son estructurales, que es lo que habitualmente hablamos en terapia manual, pero también hay un componente químico y emocional.
Y tanto lo emocional influye en lo químico estructural, como lo demás interactúan entre sí. Y lo más importante es que el cuerpo es una estructura inestable, estabilizada por un sistema de control complejo. No es fácil ser terapeuta y no existe la panacea, no existe una disciplina que crea que puede lograr todo. Sin duda vamos a tener que hacer complemento y cada vez estudiar más para ir entendiendo cómo funciona el cuerpo humano. Recién hablamos con Alfaro de lo que, bueno, él me contaba su formación y la verdad es que uno no para desde el momento que empieza a estudiar. ¿Por qué? Porque claramente no es fácil entender cómo funciona. Y lo que uno trata de buscar siempre es la eficiencia, ¿ya? La integridad del cuerpo humano hace de que nosotros podamos ver de que colocando de repente, como viene próximamente una plantilla, podemos generar una adaptación del cuerpo humano. Podemos ver que de repente tratando la parte cervical alta vamos a tener un efecto a nivel del cuerpo humano, ¿ya? Es difícil separar el cuerpo y lamentablemente nos enseñan el cuerpo en forma parcial. Lo que nosotros tratamos sin duda es el complejo subluxación, que más que la subluxación como tal es una especie de concepto, ¿ya? No lo entiendan como la luxación de hombro o la luxación de una articulación como pérdida solamente de la alineación, sino que esa parte que se llama subluxación, ¿ya?, genera una información alterada de lo que ahí pasa. ¿Por qué la columna? Porque la columna es un centro de convergencia. Ahí llega información de lo periférico hacia ese punto y de ahí hacia lo central. Entonces la columna sin duda es la que más debiéramos cuidar, ¿ya? Así como el dentista se preocupa de que los dientes sean buenas piezas dentales y estén sanas, nosotros los quiroprácticos nos preocupamos principalmente de que la columna, sus piezas estén sanas para un buen funcionamiento del cuerpo humano, ¿ya? Sin duda ver la interacción de cómo la columna se afecta o se une a distintas estructuras. ¿Qué es lo que hacemos como quiroprácticos? La verdad es que las herramientas terapéuticas no solo se basan en el ajuste, porque a un paciente adulto mayor con una osteoporosis avanzada no podemos llegar a ajustar. Tenemos técnicas que buscan mejorar el mismo complejo de subluxación, pero de otro punto de vista. Y sin duda la educación es lo más importante, ¿ya? Si el paciente no entiende lo que tiene y no le enseñamos a mejorar su problema, claramente es un círculo vicioso. El ajuste quiropráctico es específico, ¿ya? Y de hecho voy a dejar en el mismo libro que les voy a pasar de cómo hay una técnica quiropráctica que solamente trata C1-C2, ¿ya?, y tiene un análisis específico de cómo tratar, y los efectos son distintos a lo que habitualmente vemos. Entonces ahí, por ejemplo, podemos tener la primera discrepancia. Movilización no es lo mismo que manipulación en el segmento que vamos a mostrar, ¿ya? El efecto a nivel segmentario, como es un punto de convergencia, va a tener una acción en todo lo que en él converge: visceral, la parte articular, la parte muscular, la parte vascular, ¿ya?, linfática, etc. Nosotros tenemos que hacer una evaluación, como cualquier profesional de primera consulta, las distintas pruebas funcionales que las vamos a ir viendo en lo que vamos a ver en el paciente, en el caso clínico, y las distintas técnicas de tratamiento, ¿ya? Hay solamente fotografías para que vean. Ahí están las técnicas de tejido blando, ¿ya? Este es un percutor que genera un input propioceptivo, ¿ya?, que se denomina activador. Tuve la suerte de formarme en eso en el protocolo básico hace poco. Y distintas herramientas, bueno, ustedes conocen, los norteamericanos son bastante buenos para crear herramientas, también sirven como para la venta, ¿ya?, pero son súper útiles porque también ayudan a objetivar algo que de repente es medio empírico, como lo decía Leonardo, ¿ya? Distintos equipamientos. Está una camilla Flexion Distraction, ¿ya?, que ayuda mucho al tratamiento de patología discal. Lo mismo, el activador Graston, ¿ya?, que es una línea, digamos, instrumental del tejido blando. Hay varios métodos de tejido blando, no solamente Graston.
Acá en Chile hay un grupo de kinesiólogos que trajo el manejo instrumental de la TheraBand, TheraAdvance. Y eso es súper importante, al menos conceptualmente. Respecto a la seguridad, la verdad es que han hecho estudios a nivel gubernamentales para ver la seguridad del tratamiento quiropráctico, ¿ya? Y si bien nos dejaron medio asustados en la mañana, la verdad es que hay estudios basados en la intervención que es bastante seguro. Y más que seguro, más que hablar de la seguridad, que sin duda es lo más importante, ha ido mostrando que la intervención quiropráctica en los distintos sistemas de salud donde ha intervenido ha mejorado la parte costo-efectividad de los tratamientos clásicos. Es decir, hay menos pacientes hospitalizados, hay menos consumo de fármacos, que es lo más importante, ¿ya? Cuando nosotros tratamos de idear, cuando Leonardo trató de idear estas jornadas para tratar de mejorar la terapia, pensemos como concepto aparte de la medicina, es porque la medicina la verdad no ha avanzado mucho en la solución del problema, ¿ya? Sino que donde tiene que crecer la cosa ya no es la parte médica, es de tratar de que mejore la otra parte que no ha crecido, que somos nosotros. Sobre la arteria vertebral, que es algo que vamos a hablar hoy día, los casos que se han reportado, uno ha sido anecdótico y los otros que se han ido y podríamos decir que presentan algún problema, ya van principalmente asociados a quizá alguna malformación propia de esos pacientes. De hecho hay un caso, disculpa, un poquito, en una parada militar hubo una milico, ¿ya? Que cuando hizo vista a la derecha generó una sección de la arteria vertebral y después lamentablemente falleció, ¿ya? Entonces claramente ella tenía una malformación, tendría una predisposición y que no era, o a veces el último que lo vio fue un quiropráctico y fue lo que le cayó en el tejazo. Y claramente hay un ánimo de que la quiropraxia siempre no crezca, ¿ya? Hay varias cosas transformadas. Banderas rojas, las clásicas, es una profesión sanitaria, ¿ya? Y que tiene grado licenciado. Ese es el grado con el que salimos de la Universidad Central. Hoy en día la idea ha ido creciendo, la quiropraxia donde ha entrado, y ya no solamente era de consultas privadas, sino que ya está presente en varias partes, como la Clínica Mayo, tan reconocida, ¿ya? A nivel de los Juegos Olímpicos en Estados Unidos, el equipo médico olímpico de Estados Unidos está liderado por un quiropráctico, ¿ya? En distintos deportes ya la cosa ha ido creciendo y se ha ido avanzando, ¿ya? Ahí podemos ver al campeón mundial de velocidad, Usain Bolt, donde es tratado previamente, antes de la competencia, por su quiropráctico. Y la verdad es que hay gente que la recomienda, excepto el actor, que es una gran compañía, porque la verdad es algo de mantención, es más preventivo que terapéutico, ¿no? Y es como la base para mí, que por lo menos entiendan qué es lo que voy a hablar yo como quiropráctico al momento de los casos clínicos. Muchas gracias.